Bien, ahora vamos con el ejemplo. Vamos a resolver este ejemplo 2 por 2. Y fíjense que acá tenemos primero que, como en cualquiera de los casos en que nos encontramos con un sistema de este tipo, tenemos que resolver, calcular las raíces del polinomio característico, que es lo mismo que los autovalores de la matriz A. En este caso, por supuesto que la matriz A corresponde a esta matriz que está acá, ¿sí? Y su polinomio característico es el determinante de A menos lambda I. Ese determinante es el determinante de esta matriz 2 por 2 en la que simplemente a la diagonal de la matriz A le restamos lambda y bueno, calculamos este determinante. El determinante, como pueden ver, es simplemente el producto de este cruzado 2 menos lambda por menos 2 menos lambda. Esto se puede escribir de esta forma, ¿sí? Porque aquí lo que hicimos fue tomar del menos 2 menos lambda un factor común menos 1 que sale y queda este menos con el 2 más lambda para representar al menos 2 menos lambda. Y el 2 menos lambda este que aparece acá es el que tenemos en la entrada 1, 1 de la matriz. ¿Ok? Bueno, hacemos entonces ese producto que resulta menos 2 menos lambda por 2 más lambda más 8 que corresponde a restar el menos 8 este que resulta del otro producto. Bien, cuando realizamos este producto, resulta que acá, fíjense que esto es un producto notable. Ese producto notable no es más que el primero al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, menos el segundo al cuadrado. Y todo este producto notable más 8. En suma, cuando uno calcula todo esto, pues no es más que lambda cuadrado menos 4 más 8 sería lambda cuadrado más 4. Fíjense que este polinomio, cuando uno busca las raíces, resulta que las raíces son de la forma lambda 1 igual a 2i y lambda 2 es su conjugado, el conjugado de lambda 1 que es menos 2i. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa que las raíces del polinomio característico son complejas. Okay, y estas son de la forma, vamos a escribir lambda 1 igual a alfa más i beta, donde alfa es 0 y beta es 2. Entonces alfa más i por 2. Así que vamos a poner por acá que alfa es 0 y beta es 2. Estos son los valores que vamos a usar en la solución que habíamos obtenido antes, en el video anterior. Bien. Entonces, me refiero a estos valores, por supuesto, ¿no? Aquí tenemos esos valores alfa y beta, pero además de los valores alfa y beta que corresponden al autovalor complejo, necesitamos calcular K1 y K2. ¿Y quiénes eran K1 y K2? Bueno, si recordamos del video anterior, K es el autovector asociado a un autovector complejo asociado a lambda, y este tiene como autovector complejo una parte real y una parte imaginaria. K1 y K2 son precisamente esos vectores que corresponden a la parte real y parte imaginaria del vector K. Eso quiere decir que lo que debemos hacer a partir de este lambda que acabamos de conseguir para poder calcular los autovectores es calcular K, porque con esto podemos calcular a K1 y a K2, la parte real y parte imaginaria de K. Bueno, recordemos que para calcular los autovectores siempre hay que resolver, debemos resolver. Esto pasa en este caso y en todos los casos, un sistema. ¿Cuál es el sistema? El sistema es el sistema que corresponde a menos lambda, en este caso 1 por i, lambda 1 por i, multiplicando al vector k igual a 0. Si este 0 del lado derecho es un vector, ¿no? Porque para que esta igualdad tenga sentido, como el lado izquierdo es un vector, el lado derecho también. En este caso un vector de 2 componentes. Para fijar ideas, vamos a llamar a K vector AB. Es un vector de 2 componentes con la primera componente igual a A, la segunda componente igual a B. Bien, entonces, nosotros sabemos que esto es A menos lambda I, eso que está allá arriba.
Ok, vamos a restarle el lambda 1 que calculamos nosotros acá a esta matriz, lambda 1 por i, a esa matriz, es decir, vamos a sustituir lambda 1 en esta parte, en esta matriz que teníamos antes, me refiero a esta matriz, ok, y lo multiplicamos por k y obtenemos así un sistema que al resolverlo pues nos da como resultado k y por lo tanto k1 y k2. Bien, este sistema se traduce entonces en, según lo que había comentado antes, acá tengo 2 menos lambda, sería 2 menos el lambda que debemos restar es 2i, entonces sería 2 menos 2i. El 8 y el menos 1 quedan igual. Y abajo queda menos 2 menos 2i, ¿no? Porque sería menos 2 menos lambda. Entonces tenemos menos 2 menos 2i. Esto multiplicando el vector k que habíamos dicho desde la forma AB y va a ser igual al vector nulo, al vector 0, 0. Bien, multiplicando esto, por supuesto, resulta la expresión, aquí voy a poner un factor común 2 por 1 menos i, multiplicando a más 8 multiplicando a b igual 0. La otra ecuación va a ser menos a, es la que resulta de multiplicar esta segunda fila por el vector AB, y esto nos da como resultado menos a menos, voy a tomar un factor común también 2, o más bien el factor común menos 2, aquí quedaría 1 más i multiplicando a b igual 0. Bien, a pesar de que estas dos ecuaciones parecen distintas, en realidad son un múltiplo complejo de la otra, ¿sí? Así que la verdad es que basta para digamos, lo que necesitamos hacer, basta con tomar alguna de las dos. Por ejemplo, tomemos solamente la primera. Pueden tomar solamente la segunda, si gustan también, la que ustedes quieran. Siempre vamos a obtener, al final el objetivo es calcular el autovector k, y esto se logra tanto con una ecuación como con la otra. Con una sola de ellas, porque la otra en realidad es un múltiplo complejo de la primera. Bien, para usar la primera ecuación, primero notemos que esa primera ecuación dividiendo entre 2 se reescribe como 1 menos i multiplicando a más 4b igual 0. Ok, una observación que quiero hacer, permítame poner eso en un color poco distinto. Una observación que quiero hacer es que cuando yo tengo un número complejo, digamos el número complejo es z, ¿sí? Entonces multiplicar z por z conjugado da como resultado el número x más, el número x cuadrado más y cuadrado. Donde quiénes son x y y, x cuadrado más y cuadrado, donde z es de la forma x más y, ¿sí? Esto que está acá se conoce como la norma al cuadrado de z, ¿ok? Pero bueno, eso en realidad no nos importa ahora. Lo que nos importa es que multiplicar un número por su conjugado es igual a la parte imaginaria real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Eso es lo que está diciendo esta observación, ¿ok? ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque recuerden que cuando uno quiere resolver un sistema de ecuaciones de este estilo, cuando en todos los casos que hemos resuelto, sistemas de ecuaciones que nos llevan o que buscan calcular autovectores, estos sistemas tienen infinitas soluciones y siempre se despeja una variable en términos de la otra, ¿ok? Así que uno pudiera, por ejemplo, de acá o bien hacer lo que vamos a hacer o bien despejar b en términos de a, ¿ok? Pero para no trabajar con fracciones vamos a usar esto. Y esto nos lleva simplemente a que a partir de la observación, si nosotros multiplicamos toda esta ecuación por el conjugado de este número, el conjugado es 1 más i, pues recuerden que el conjugado no es más que cambiarle el signo a la parte imaginaria, que en este caso al tener signo menos, pues cambia por más. Entonces, al multiplicar la primera ecuación, que fue la que tomamos, vamos a llamar a esta ecuación, para ponerle algún nombre, llamémosle ecuación asterisco
al multiplicar asterisco por el conjugado de 1 menos i, que sería 1 más i, obtenemos 1 más i va a multiplicar a 1 menos i por a, que sería el resultado de multiplicar 1 más i por ese primer término, ¿ok? Más 4 quedaría multiplicando a 1 más i por b igual 0. Bien, ¿esto qué significa? Pues que gracias a la observación nosotros podemos escribir esto como la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Quiénes son la parte real e imaginaria? Bueno, con cualquiera de las dos la podemos tomar. Aquí es 1 para la parte real, 1 para la parte imaginaria. Y si tomáramos este otro sería 1 para la parte real y menos 1 para la parte imaginaria. En realidad no importa cuál de los dos tomemos, porque como estas partes reales e imaginarias están ambas elevadas al cuadrado, tanto si tomo 1 y 1 en este caso, como si tomo 1 y menos 1 en este otro caso, vamos a tener 1 más 1 al cuadrado. ¿Sí? Esto va a ser 1 más 1, pero así no, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Es lo que va a resultar. ¿Sí? 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Eso va a multiplicar a A. Y aquí vamos a tener 4 por 1 más i por b igual 0. Entonces, 2a, porque esto resulta ser 2, ¿ok? Más 4 por 1 más i por b es igual a 0. Y dividiendo entre 2 y pasando y despejando el a, pasando esta parte, lo que queda de esta parte después de la división entre 2 al otro lado, quedaría así. Quedaría como, ok, dividiendo entre 2, este se convierte en 2, ok, y vamos a tener entonces menos 2 multiplicando a 1 más i por b. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos cuando queríamos calcular autovectores? Lo que hacíamos era, bien, ya despejamos una de las variables en términos de la otra. Acá pudimos haber despejado directamente el b, ok, se pudo haber despejado eso, ya está, o se pudo haber despejado, perdón, es la misma, se pudo haber despejado el a desde aquí. Como ustedes quieran, en realidad da lo mismo, y fíjense que lo que les había comentado hace un momento, la ecuación 1, que fue la que usamos, y la ecuación 2, que fue la que dejamos, son la misma ecuación. Al final son la misma ecuación. Por eso uno toma o la primera o la segunda. En realidad, para hacer mucho más fáciles las cosas, acá pudimos perfectamente tomar 2 y despejar a directamente. Y ya está, ¿ok? Usted tome la que quiera. Yo hice esto solamente también para que vieran que podíamos tomar la primera, pero esa primera y la segunda en realidad son la misma ecuación. Pero pudimos haber tomado directamente esta que está acá, despejado a, y obtenido esta expresión que está por acá abajo, directamente. Bien, en todo caso, nosotros sabemos, usando la primera o la segunda ecuación, la que sea que ustedes decidan usar, sabemos que acá tiene la forma AB. Y acabamos de ver que la la primera componente, es decir, A, se escribe como menos 2 por 1 más i multiplicando a b, y la segunda componente la dejo tranquila. ¿Sí? Eso ya lo hemos hecho muchas veces. Bueno, observen que esto no es más que en b multiplicando al vector menos 2 por 1 más i y abajo 1. O si quieren verlo de otra forma, esto no es más que menos 2 menos 2i y aquí 1. Aquí lo que estoy haciendo es hacer propiedad distributiva, es más nada, no solamente estoy distribuyendo ese menos 2. Todo esto por b. Ahora, yo quiero del k tomar su parte real e imaginaria. Aquí recuerden que además b, como b queda libre, es un número cualquiera. Cualquier número, cualquier valor vale para esto, de manera que podemos tomar, por ejemplo, tomando
b igual a 1, esto es algo que hemos hecho también en otros casos, en los casos en los que los autovalores eran reales, tenemos que k es de la forma simplemente menos 2 y 1. Pero fíjense que esto no es más que el vector menos 2, 1 más menos 2, 0 multiplicando a i. Así que, a fin de cuentas, esto que está acá no es más que K1, lo que antes habíamos llamado K sub 1, ahorita vamos a ir arriba para recordarlo, más K sub 2 multiplicando ahí. Estos, por lo tanto, corresponden a K sub 1 y K sub 2. Estos K sub 1 y K sub 2, recuerden, eran la parte real y la parte imaginaria del vector k. Eso es lo que acabamos de calcular. Entonces, en suma, ¿qué es lo que tenemos? En conclusión, tenemos que los valores alfa es 0, beta era 2, eso lo habíamos calculado por acá arriba. Habíamos dicho, bien, aquí tenemos los valores de alfa y beta, y con eso usamos, que era el valor de lambda, ¿no? Era la parte real imaginaria del autovalor. Ese autovalor lo usamos para calcular el autovector, ¿sí? Y acabamos de ver que k sub 1 es menos 2, 1, k sub 2 es menos 2, 0. Estos son los datos, digamos, los datos que nos interesan para ahora usarlos en la fórmula esa que habíamos visto al final del video anterior. Me refiero a estas que están acá. Y usando alfa, beta, k sub 1 y k sub 2 obtenemos x sub 1 y x sub 2, que al final es el objetivo nuestro, las dos soluciones LI que estábamos buscando. ¿Ok? Entonces, podemos decir que usando estas o estos datos y las fórmulas de arriba, permítame ver si puedo copiar esas fórmulas acá. Me las voy a copiar y me las llevo para allá abajo. Copiarme solamente esta parte. Usando estas fórmulas, la primera corresponde a x sub 1, la segunda corresponde a x sub 2, y los datos que acabamos de calcular, obtenemos las dos soluciones. Entonces, ¿cómo serían las soluciones? Bien, lo primero es según esto, k sub 1, que sería menos 2, 1, multiplicando aquí en el coseno de beta. Coseno de beta es coseno de beta por t, coseno de 2t. Eso le resto k sub 2, que sería menos 2, 0, por el seno de beta t, el seno de 2t. Y esto multiplicando a la exponencial, pero en este caso e a la alfa t es e a la 0. Perdón, se fue para otro lado. E a la alfa t es e a la 0 y por lo tanto esto se convierte en 1. Así que en realidad la primera solución es solamente esto, porque la parte que corresponde a la exponencial de alfa por t no aparece, alfa vale 0. En el segundo caso, en x2, lo que hacemos es esta combinación y la exponencial, igual que antes, no aparece. Entonces tenemos k sub 2, que sería menos 2, 0, multiplicando al coseno de beta t, que sería coseno de 2t, más k sub 1, que es menos 2, 1, por el seno de beta t, que es seno de 2t. Bien, así que a partir de acá pues resultan nuestras dos soluciones, las dos soluciones LI que estábamos buscando. Esas son las soluciones LI. Eso es todo lo que hay que hacer. Claro que las cosas pueden ser un poco más raras, ¿sí? Aquí yo hice una cuenta un poco más larga de la que realmente debía ser,
porque como ustedes pudieron ver, a partir de acá pudimos directamente llegar a que A era menos 2 por 1 más I, y esto multiplicando a B. ¿Ok? Pero lo quise hacer así también para que se notara que la primera ecuación y la segunda, como había comentado en ese momento, en realidad son la misma ecuación. Básicamente la misma ecuación o una múltiplo de la otra. Así que usted use la que sea más sencilla. Aquí debimos usar directamente la segunda, pero como dije, pues quise hacer notar también que las dos ecuaciones son la misma. Bien, con esa ecuación, igual la ecuación que usted use, la más fácil entre las dos, igual que en el caso de las raíces reales, los autovalores reales, uno llega a una situación como esta, sustituye lo que despejó, que en este caso fue A, y a partir de allí escogemos la otra como 1, que es lo que solemos hacer para poder decir, bueno, este sería nuestro autovector, y eso nos lleva a un autovector que en este caso es complejo, va a tener parte real, parte imaginaria, y por lo tanto podemos separarlo. Esa parte real y parte imaginaria, ¿okay?, son nuestros caso 1 y caso 2. Una vez que llegamos al autovector, ese autovector se separa, como lo hicimos acá, y se llega a quién es caso 1, quién es caso 2, y a partir de caso 1, caso 2, alfa y beta que fueron calculados antes, usamos las fórmulas que corresponden, estas fórmulas que me copié y que están allí en el recuadro celeste. Sustituimos esos datos y llegamos a las dos soluciones de ley que nos pedían calcular. Con eso tendríamos x1 y x2, y como ustedes bien saben, la solución general de esta ecuación o de este sistema es simplemente c sub 1 por x1 más c sub 2 por x2, donde c sub 1 y c sub 2 son números reales. Bien, aquí termino este ejercicio.